Bien, nos vamos a nuestro panel de conversación de esta mañana. Cada jornada hacemos Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio para revisar los temas más importantes de la contingencia junto a nuestros panelistas invitados esta mañana. Y nos acompañan hoy Danilo Herrera, quien está con nosotros aquí en el panel. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y Pablo Matamoros, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros también. Bienvenidos ambos a nuestro panel de conversación. Oye, partamos con esta imagen que se produjo de madrugada. Volvió el general Baquedano ahí a la Plaza Italia finalmente. Acabo de pasar por ahí, ¿Sí? Sí, pasé en micro y lo acabo de ver. Extraño ese momento, cambio de ciclo político. Ajá. Tan veloz y tan rápido. O sea, si uno se recuerda cómo eran los colores, las texturas, las formas de moverse, la retórica que se utilizaba hace 4 años, es diametralmente opuesta a la que se utiliza hoy. Es otro paradigma, sacando que sea bueno o malo, pero es distinto. Y esa diferencia es la que se muestra con Baquedano. Yo creo que es un cierre de un ciclo político y también una suerte, no sé si decirlo tan duro, pero una especie de derrota cultural un poco de este actual oficialismo que se va un día antes, horas antes, reinstalando un símbolo que fue parte del estallido, parte también de la pandemia, pero un símbolo bastante relevante sobre un cambio de eje de la mentalidad de los chilenos. O sea, votaron, si uno ve, más allá que hasta donde llegue, evaluando en este extraño mundo que estamos, con brutalismo comunicacional, más allá de evaluar si es bueno o malo, pero hay un instructivo que por lo menos salió ayer en los medios de llegar con tenis y corbata para algunos directivos. Siendo que uno ve los colores de cuando se presentaba el anterior gabinete, era lo contrario. Completamente. Danilo, ¿coincides o no en esto del simbolismo de la estatua? A ver, creo que es importante en esta reinauguración de Plaza Baquedano que tengamos símbolos que siempre estuvieron ahí. Quizá algunos me califiquen de conservador por eso, pero es importante las tradiciones. Pero también es importante recordar la disputa y la discusión sobre esas tradiciones. Yo no tengo ningún problema con que el general Baquedano esté ahí. Creo que genera la tradición de la Plaza Baquedano de siempre. Pero creo que darle esta doble lectura a que volvemos, que aquí no pasó nada, el estallido social fue una mancha en nuestra historia y no aprendimos nada de ello. Yo sigo creyendo que no hemos aprendido nada de lo que pasó en el estallido social y que aún no sabemos qué pasó ahí. Y creo que como esta lectura, que no la hace Pablo, pero la hacen otros, de esta lectura como de una contrarrevolución a poner una estatua, creo que me parece un exceso. No una derrota cultural como plantea Pablo. No es una derrota cultural porque a mí a nadie le preguntaron si querían o no la estatua. Que algunos delincuentes hayan eliminado hayan rayado la estatua o la hayan querido sacar y no pudieron, es difícil entender que eso era mayoritario o eso respondía a una cultura importante o eso representaba las fuerzas que llevaron al gobierno del presidente Boric a la moneda. Yo creo que es súper difícil llegar a esa conclusión. Es tan fácil esa conclusión de cuando se dice que el Frente Amplio y el Partido Comunista organizaron el estallido social. Nadie sabe absolutamente lo que pasó ahí y yo creo que es una deuda como país darnos a entender, o sea, responder esas preguntas que todavía no tienen respuesta. Sí, la velocidad de los fenómenos son gigantescos. O sea, estos 4 años, como si fuésemos en otro país, un giro copernicano tremendo. Pero a mí me llama la atención, me acuerdo del presidente Boric, que en la misma Plaza Italia, Baquedano, en ese momento que le decían dignidad, también conversando con los militares, la circunstancia en que fue retirado el cuerpo del soldado desconocido y la estatua de Baquedano y los constantes esos días enteros que uno veía con un cierto morbo, veía que trataban de voltear la estatua, era como tratando de romperla. Creo que sí, es un cambio de ciclo y también ver como reposicionamiento y también el símbolo un día antes del cambio de gabinete, del cambio de gobierno, de ciclo político, cambio de legislatura parlamentaria. Yo creo que muestra un poco que yo, claro, no culparía de todo lo que pasó, esta catarsis colectiva que tuvimos, no es culpa obviamente 100% o parte, no es una catarsis nacional, un movimiento telúrico fuerte en las raíces de esta patria, pero no culparía al Frente Amplio, pero sí, yo creo que dice mucho. O sea, partimos con
el 12 de marzo Iscasiches iba a la Araucanía, ¿se acuerdan? El 12 de marzo de hace 4 años. Sí, claro. Si uno hace como esta memoria, ver ese cierre de ciclo y el derrotero, después la derrota de los procesos constituyentes, ambos procesos, específicamente el primero, que creo que le perdió un poquito ganó el progresismo. Ganó el retomar la estatua, el volver a estas formas, esta cosa extra, esta diferencia, yo creo que también marca un poco, yo creo que una derrota cultural un poco a la elite millennial que nos gobierna, o sea, que nos gobierna hasta mañana, eso entendiendo que también, y tratando de buscar el lado positivo, que eso a lo mejor alimenta, que ayer el presidente lo decía en una entrevista de televisión, que este es su oficio, que le gusta la política, que creo que también es un proceso de aprendizaje. Creo que el principal valor que tiene el presidente Boric, que a lo mejor puede ser también entendido como derrota, yo creo que hay una doble cosa, es ceder. O sea, ceder. Y ese ceder, como casi como metodología, creo que habla bien de una política. Pero también esos valores con que fue electo. Vamos a cambiarlo todo. Y no podemos hacer esta arqueología. Yo creo que sí, podemos hacer en el próximo año arqueología gubernamental, pero no arqueología tuitera. O sea, la arqueología de estos últimos 4 años podemos preguntarle y inquirir a la futura oposición. Pero ver con todos los valores que le llegaron en la campaña, todo lo que querían cambiar, toda la lista de cosas, creo que efectivamente hay un cambio de eje en ese gobierno y yo lo podría escribir como una derrota cultural importante a ese etos primario. La crítica tiene que ser una, no pueden ser las dos. Tiene que ser, la crítica es, no aprendí, es una derrota cultural o aprendieron y están haciendo este tipo de actos como una normalización, que también es una palabra que ha usado esta administración para referirse a su mismo legado. Entonces, no pueden ser las dos críticas. ¿Y cuál es, a tu caso? Yo creo que esta administración y los políticos de esta administración, sobre todo el Frente Amplio y lo que rodea el Frente Amplio, aprendieron en el gobierno, y está muy bien que eso ocurra. Yo me acuerdo que el primer día el exministro Osa le dejó una guitarra al presidente Boric, porque Cierto. otra cosa con guitarra. Sí. Y tenía mucha razón el ministro Osa, y yo supongo que el mismo ministro Osa, al cual le mando un saludo, se habrá dado cuenta después de 4 años de que aprendieron. Aprendieron porque cambiaron. ¿Quiénes aprendieron? O sea, el presidente Boric. El presidente Boric y su gobierno. Ajá. Porque cambiaron. O sea, yo no sé si el mismo 12 de marzo hace 4 años, cuando estaba Isquiasiche tomando un avión para la Araucanía, iba a pensar que en 4 años más, antes de entregar el gobierno, iban a volver a poner la estatua del general Baquedano. Pero eso yo entiendo, perdón lo ingenuo, de que está bien y es bueno que las nuevas figuras políticas que llegan al poder, y que también le va a pasar, lo vamos a hablar en un par de meses más nomás, el aprendizaje que va a tener el Partido Republicano en el gobierno. Y está bien que haya aprendizajes en el gobierno porque, bueno, así funciona la democracia puso una nueva generación, en el caso del Partido Republicano puso un nuevo partido, un nuevo referente político, y está bien que durante el gobernar se cambien algunas de tus propuestas y de tus hitos. Y quizá eso también implica renunciar un poco a los propios. Y está bien pensar en Chile cuando eres gobierno y no en los propios. Ahora, no todos dentro del mundo oficialista ven eso como una virtud necesariamente. También hay algunos que le reprochan el que no haya sacado adelante proyectos emblemáticos, o el que haya renunciado a ciertos compromisos de campaña, en fin, que eran muy relevantes desde el punto de vista del sector de la izquierda. O sea, en 10 segundos, Pablo, perdón. Por ejemplo, a mí me parece una fantástica política nacional del litio, a pesar de ser firmada con la empresa de un familiar del dictador Pinochet. Y yo estoy seguro que dentro del gobierno hay personas que no lo creen. Estoy completamente de acuerdo con este gobierno y el acuerdo que llegó en pensiones para mejorar las pensiones a millones de jubilados. Y estoy seguro que muchas personas dentro del gobierno o de los que apoyan a la administración Boric están seguras que lo mejor era eliminar la AFP. Quizás yo también, pero entendiendo el espacio de negociación que se tiene, es parte de gobernar. ¿Qué es lo que asumía el presidente Boric también en esta conversación con don Francisco, ¿no? Claro, algo decía un poco. Yo creo que es relevante también este aprendizaje y también, como dice Danilo, también por el bien por Chile, este ceder, que no, claro, hay un proceso identitario que la gente debe ver.
Claramente hay un quiebre narrativo. Yo creo que el primer plebiscito, que ya parece que fue hace 500 elecciones, literalmente fue hace, hace mucho rato. hace mucho rato el primer plebiscito, generó un quiebre narrativo y una especie, fue un misil a la línea de flotación, un poco a la historia. Yo creo que nos vamos a recordar bastante, eso como decía Ceder, también lo performático que ha sido este gobierno, específicamente el presidente, mucha performance, y también buscar desde dónde se localiza, dónde se posiciona la futura oposición, que va a ser desde mañana al mediodía, dónde se pone a pelear. Yo por eso decía hace un minuto la arqueología tuitera, pero también otra cosa con guitarra, ya fueron gobierno, ya hay una forma, hay una cierta responsabilidad a la hora, yo creo que se le puede exigir ser una posición constructiva o que dé cierto espacio al futuro oficialismo. ¿Y tú crees que eso va a ser posible a la luz de lo que ha pasado esta última semana? La tensión de la semana pasada, sí, la reunión que termina abruptamente, pero también el reencuentro de este domingo también de los dos. Eso es lo extraño, como te decía en un momento, esto del este brutalismo de comunicación, esta velocidad de los fenómenos, que estuvieron peleando una semana entera para... Yo era medio obvio, yo pensaba, o sea, lo pensé el mismo día que hicieron arreglar, no sé si era el domingo o el sábado, era bastante lógico, tienen que traspasarse. Donde está las Eso cosas. También es performance. Sí, no, digo, performance es parte de mostrar una pura performance desde ambas posiciones, el presidente electo y el presidente en ejercicio, que era como un derrotero, una teleserie, terminamos como lo del cable chino. Si le sacamos toda la geopolítica del cable chino, es una teleserie que uno no termina de entender. Es como qué pasó el lunes, qué pasó el martes. El presidente esta reunión del martes pasado, hasta misma hora, que desvelaron 10 minutos, que se fue, el presidente bajó, habló rápido, después otro respondió. Termina siendo performance. Esa performance que está muy propia, lamentablemente, de la política hoy por hoy. Solo para hacer el punto de la oposición... Esto va a empezar mañana, entonces creo que es muy pronto para decirlo, pero uno vislumbra varias oposiciones, diferentes oposiciones, de diferentes estilos y con diferentes aprendizajes en el gobierno. Lo dijo el diputado Muleta acá recién. Estoy seguro que, estoy muy de acuerdo con el diputado Muleta, en otras cosas no, pero en esto sí, que vamos a tener diferentes formas de aproximarse a las propuestas del futuro gobierno del presidente Kast. Y vamos a ver las diferencias entre las políticas del PC, las políticas del Frente Amplio, no como un solo bloque, sino que como partidos diferentes actuando de forma diferente. Vamos a ver al PS en su propio espacio intentando ser el que entregue mayor unidad. Y también tienes que para los análisis se pierde de vista que está el PPD, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana actuando básicamente como un bloque en la próxima legislatura en el Congreso, y esos tres partidos sumados son más grandes que los otros tres partidos por separado que acabo de mencionar. Entonces, hay espacios de diferencias. El único problema es que el poder aglutina. O sea, ahora sin poder, el ejercicio del poder, por ejemplo, del poder ejecutivo, estar en el gobierno, cambia, disgrega un poco la fuerza. Bueno, vamos a hablar de este tema al regreso de la pausa. Estamos con Pablo Matamoros y Danilo Herrera. Nos vamos al corte, seguimos en Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Nuestro panel de hoy, junto a Pablo Matamoros, filósofo académico de la Universidad Central, y Danilo Herrera, cientista político dedicado a seguimiento legislativo, comunicación política y digital. Oye, hablemos del Congreso, del nuevo Congreso, que también asume mañana. Y quería llevar la conversación en particular a la negociación que está en curso para la presidencia de la Cámara de Diputados. Al parecer, según Héctor Barría, el jefe de bancada de la ADC, ya estaría listo el acuerdo, el oficialismo, la ADC y el PDG para que el PDG llegue a la testera. Y eso significaría que eventualmente Pamela Giles termine presidiendo la Cámara de Diputados en el inicio. Jaime Molet decía, encuentro un poco inestable ese acuerdo, no estaba muy partidario de esta idea, fundamentalmente porque decía se puede caer muy rápido un acuerdo de esa naturaleza. Pero va a ser interesante ver cómo termina esta negociación. ¿Cómo lo ven ustedes, Pablo? Yo creo, bueno, PG ya ha estado en la mesa, ha estado también en la mesa. Yo lo veo extraño. También esto, yo creo que todos conocen a la diputada Giles, más allá que un ejercicio democrático, también, como hablábamos en el bloque anterior, lo performática que es. O sea, eso, más que una crítica política, es la crítica a su modo de hacer política, que puede ser complejo para una institución que es bastante normada, como se pasa la palabra, o sea, tiene bastante norma. Yo creo que también eso muestra que de esta futura oposición, muestra como a lo mejor poner
puede ser interpretado como poner piedritas en el camino al movimiento. Esto acabo de leer hace unos minutos que Carolina Tovar decía que era impresentable esta negociación. No alcancé a ver las notas en detalle, pero eso, yo también creo que hasta dónde llega esta cosa, el acuerdo político. Entendamos que el PDG tiene Pamela Giles, tiene el Dr. File, tiene Javier Olivares, o sea, es una mezcolanza de cuadros que no conocemos. No, hay muchos parlamentarios, por ejemplo, en todo el norte de Chile, el PDG, que no sabemos cómo actuar. Y si uno piensa de buena fe, hay que tratar de verlos en ejercicio. O sea, cómo va a ser la futura Cámara de Diputados va a ser muy complejo, entendiendo. Si vemos cómo fue esta, o como el ciclo, la legislatura que termina, nada hace presagiar que la otra sea mejor o distinta. Pero yo creo que hay que darles tiempo a que aprendan, que se muevan o se concilien. Pero el PDG, como este partido que irrumpió con fuerza en las elecciones, hay que conocerlo. No sabemos qué los aglutina, como hablábamos en el anterior bloque, no sabemos qué les da significancia. Y lo de Pamela Giles, más que una crítica política, ya es lo que es, la gente la sigue votando y con altas mayorías. Es complicado eso, su estilo, su forma de evitar el cargo. Danilo. A ver, después de las elecciones parlamentarias, todos los diputados o los mandatados a hacer estas negociaciones se juntan con absolutamente todos los partidos. O sea, no hay espacio de la izquierda se reúne con la derecha, pasaron esas conversaciones. Yo estimo que todas esas negociaciones ya ocurrieron y terminamos en esto. Obviamente muchos partidos quieren y muchos diputados quieren un acuerdo amplio. Lo ideal sería, ya ocurrió, yo me acuerdo que el primer acuerdo amplio para, entre comillas, no depender de los díscolos, eso se decía en esa época, fue cuando asumió Álvarez de presidente, que creo que fue el primer presidente de derecha en mucho tiempo. Presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez, creo que fue a fines de la primera década de los 2000. Pero, y ahí hay un problema porque ahora sí, es verdad, y lo decía el diputado Mulet y lo decía en el bloque anterior el diputado Mulet, tenemos hay la dependencia de estos del PDG o de díscolos, como también lo es el diputado Mulet o Alinco, que fueron electos por la Federación Regionalista Verde Social y hoy día es un partido en disolución. Son independientes que terminan dependiendo y moviendo la balanza de un lado a otro. ¿Por qué? Por ejemplo, si la Federación Regionalista Verde Social, Mulet y Alinco cruzaban a la derecha, la derecha tiene mayoría. Porque a la derecha le faltan 2 votos. Claro. 2 votos sin la necesidad del PDG. Quizá solo con 2 votos de díscolos del PDG también alcanzaba. Pero creo que se ha ordenado el PDG en esta negociación. Y lo otro es entender que este tipo de negociaciones son negociaciones administrativas, que se vota por el presidente, después se vota por los cupos en las comisiones. Y se pactan los 4 años. Se pactan los 4 años, porque hoy día todo el oficialismo, la DC y el PDG votan por Pamela Giles. Ahora a las 11 de la mañana hay un punto de prensa de este pacto en el ex Congreso Nacional, donde supongo que le van a informar a Chile cuáles son los otros presidentes. Porque en un año más o en 8 meses más, dependiendo del acuerdo, van a votar por un socialista, van a votar por un PPD, van a votar por un PC. Programado, digamos. El problema es, Danilo, porque esto ya lo vimos, el problema es cuando el siguiente presidente, por cuestiones de la política, en un año pasan muchas cosas, se terminen cayendo los apoyos al segundo presidente. Claro. Y eso podría ser complicado. Y por eso el acuerdo no se cumple al final. Y por eso hoy día tenemos un presidente de la Cámara de derecha, porque se cayó el acuerdo administrativo y se intentó rearmar el acuerdo administrativo cada vez que había una votación y no se pudo al final. Te doy la palabra al tiro, Pablo, pero Danilo, ¿tú ves riesgo en todo caso en que Pamela Giles presida la Cámara de Diputados? En particular. A ver, yo confío en la institución. Yo no tengo cercanía ideológica con Pamela Giles y creo que la performance no es algo que le hace bien a la política. Dicho eso, la presidencia de la Cámara de Diputados es una plataforma político-comunicacional, pero las reglas están bastante establecidas. Entonces, con una reunión de comités, que es donde los jefes de bancada se reúnen para ir definiendo las prioridades, se llegan a acuerdos y siempre se ha llegado a acuerdo con los presidentes de la Cámara.
hay muchos proyectos que poner en tabla, siempre se llega a acuerdo con los comités y creo que el poder y la fuerza de nuestras instituciones, entre ellas la Cámara de Diputados y la gran labor que hace el secretario Landeros en la Cámara, no se nos va a incendiar al día siguiente el Congreso Nacional, si esa es la pregunta. Pablo, ¿y tú crees que para José Antonio Cast y su gobierno puede ser un problema? Puede ser, eventualmente, si vemos, porque como dice Danilo, hay reglas, está bien cómo funciona, pero también eso, o sea, las reglas están siendo traspasadas. Y creo que en todo el mundo hay un desbarajuste entre la narrativa y lo que sucede. O sea, puede que funcione bien el ejercicio interno de la Cámara, pero narrativamente puede ser distinto. O sea, la forma en que se ejerza. Yo creo que puede ser eventualmente un problema. Puede ser un problema también por esto, por los espacios, el espacio de esta plataforma que entrega la presidencia de la Cámara, que dura un año, o sea, van a seguir cambiando. Pero puede ser un problema a la hora de dialogar, o sea, puede ser un problema para las Express a la hora de llevar la tabla, estamos en un régimen bastante presidencialista, entonces esta suerte de colegislador que termina siendo el Estado central puede ser complejo, puede ser complejo. Yo creo que donde hay buenas noticias sí es en el Senado, porque al parecer ya hay acuerdo que Paulina Núñez, la senadora Núñez, sea presidenta, que ahí es otra... Pareciera. El senador Matías Walker está empujando también esa candidatura. Solo un punto, la idea de tener a Pamela Giles es un problema evidente para el gobierno. Pamela Giles dijo hace una semana o dos, le voy a hacer la vida imposible al presidente Cast. Cierro comillas, esa es su frase. Y obviamente, evidentemente va a ser un gran problema para esta administración. Y lo que pasa en el Senado, hay que tener ojo porque el independiente RN Kusanovich dijo que iba a votar por él mismo y no se iba a meter en esa votación. En esa votación porque está muy peleado con lo que está pasando en Magallanes, porque hay unos cargos que no le dieron y se los dieron a otro senador por ahí. Entonces, qué buen dato, hay que cuadrar lo que va a pasar en el Senado. Yo le deseo lo mejor a la senadora Núñez, que tengo la mejor opinión de ella. ¿Qué vamos a hacer ese almuerzo de bancada del PDG? Imagínate, va a estar sabroso. Va a ser sabroso. Pablo Matamoros y Danilo Herrera con nosotros esta mañana. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Que tengan un muy buen día.